War is Hell o La guerra es el infierno. Esa inscripción se leía en el casco de un joven soldado norteamericano inmortalizado en una de las fotos más famosas de la guerra de Vietnam. En retrospectiva y conociendo las atrocidades vividas por ambos bandos, es imposible no darle la razón a ese mensaje. En este video vamos a ahondar en cómo era la vida de un soldado norteamericano en Vietnam, así que ponte tu equipo y prepárate para adentrarte en una jungla donde cada sombra o ruido puede ser el enemigo. La experiencia bélica comienza en el reclutamiento y en este aspecto es importante recordar que el promedio de edad entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam bajó de 26 a tan solo 19 años. El soldado promedio no tenía edad suficiente para votar, pero esto no impedía que fueran elegibles para servir en el sudeste asiático. El reclutamiento se realizaba mediante sorteos en el que cada potencial soldado recibía un número que iba del 1 al 365 dependiendo de la fecha de su cumpleaños. El problema es que debido a la forma en que se organizó, los hombres que recibieron números más bajos tenían más chances de ser elegidos. Había formas de evadir el servicio militar, principalmente si eras un profesional o estabas en formación universitaria. Esas excepciones se idearon como una forma de acentuar la capacidad productiva del país, pero terminaron siendo un escape para los más ricos y la perdición para los más pobres, quienes no tenían acceso a educación universitaria y no podían evadir el servicio. Como resultado, gran parte de los soldados eran jóvenes de clase media o baja, menores de 20 años, que fueron enviados a la guerra mediante sorteo. Una vez en Vietnam, la preparación para el combate consistía en un poco de entrenamiento, orientación geográfica, algunas palabras en vietnamita y disparar cartuchos de M16 para familiarizarte con tu nueva mejor amiga. Muchos jóvenes disparaban armamento por primera vez y no tenían tiempo de aclimatarse antes de ser asignados a operaciones de combate. En los papeles, la misión de las tropas norteamericanas era recuperar Vietnam del Sur de las garras comunistas, encontrar y erradicar al Vietcong y conquistar las mentes y corazones de los locales. Pero en realidad, la principal actividad que realizaron fue caminar y patrullar en búsqueda de guerrilleros comunistas. Los jóvenes norteamericanos caminaban días y semanas enteras sin acceso a un baño o comida caliente. Caminaban hasta que se enfermaban o caían víctimas de algunas de las ingeniosas trampas colocadas por la resistencia local, mecanismos pensados para lastimar y provocar infecciones en las extremidades. En cuanto a la comida, las raciones eran realmente penosas. Un alimento caliente era motivo de celebración, ya que en general se consumían las C-rations, comidas enlatadas húmedas precocinadas. El énfasis estaba puesto en los nutrientes y en la utilidad, no en el sabor, que los soldados solían comparar al de la comida para perros. Esto no logró mejorarse ni con el desarrollo de las raciones LRP, las cuales estaban diseñadas para soportar largos viajes gracias a su deshidratación liofilizada. Es importante hacer énfasis en el ambiente y en cómo la naturaleza podía ser tan letal como el enemigo. Claro, el Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte intentaban matarlos, pero también los insectos, pantanos, olas de calor y animales exóticos con los que lidiaban a diario. En total, al finalizar el conflicto se registraron picaduras de 30 especies distintas de serpientes venenosas, todas con distintos grados de letalidad. El entorno selvático también presentaba riesgos a nivel psicológico. Los norteamericanos se encontraban en una zona extraña y hostil, con lluvias que podían durar semanas enteras o temporadas de calor extremo interminables.
La depresión y la baja moral son enfermedades de rápido contagio en el contexto de una guerra, y tener un equipo desmoralizado puede ser una sentencia de muerte, más cuando del otro lado hay campesinos dispuestos a todo para defender sus tierras. El Vietcong utilizó el terreno como un arma más. Las fuerzas de Vietnam del Norte evitaban a toda costa los enfrentamientos a gran escala. Preferían las escaramuzas entre células pequeñas, las emboscadas y el emplazamiento de trampas. Para los norteamericanos, cada paso podía ser el último. Sea una mina o un pozo lleno de estacas con excremento, no se sabía nunca a ciencia cierta qué había por delante. La respuesta del tío Sam fue brutal. Incendios masivos y campañas de bombardeo que buscaban sacar a los guerrilleros de sus escondites o como mínimo destruir las trampas instaladas. En esa instancia fue que se popularizó el uso del infame napalm. Entre las misiones del ejército norteamericano estaba la de entablar relaciones amistosas con los locales y convencerlos de cooperar con la intervención militar. Esto se presenta como un problema. Si bien muchos vietnamitas recibieron con brazos abiertos la intervención, otros veían a los Estados Unidos como una fuerza imperialista que venía a subyugarlos. En paralelo, los soldados norteamericanos se volvieron paranoicos, temiendo que los habitantes de las villas que visitaban fueran en realidad soldados del Vietcong. Esto llevó a brutales actos de violencia contra simples campesinos. Con el tiempo, esto provocó que la gran mayoría de los vietnamitas desconfíen del tío Sam y la colaboración con Vietnam del Norte se acrecentó. Cuando no estaban marchando por horas o siendo emboscados por soldados locales, las tropas norteamericanas en Vietnam lidiaban con otro enemigo muy peligroso: el aburrimiento. Gran parte del día se pasaba esperando a que llegue una orden, una certeza o al menos una novedad. El único oasis en ese desierto de tedio eran los 6 días y 6 noches libres que los soldados se ganaban luego de un año de servicio. Con dinero del ejército, las tropas viajaban a destinos exóticos como Honolulu, donde se reencontraban con su familia. Aquellos hombres que querían un divertimento menos familiar podían viajar a las Filipinas, Hong Kong o Tailandia para visitar algunos de los numerosos bares y cabarets. El problema fue que durante estos viajes se acrecentó el uso de marihuana y heroína, que alcanzó registros epidémicos hasta 1971. De todas formas, si los soldados buscaban drogas recreacionales, bastaba con una visita al doctor. Durante la guerra de Vietnam se prescribieron más de 225 millones de tabletas de Speed, lo que le valió el apodo de la Primera Guerra Farmacológica. Además, se entregaban píldoras PEP, básicamente un tipo de anfetamina que brindaba un estímulo inmediato. A esto se le suma la receta indiscriminada de calmantes y medicamentos para tratamiento neurológico, como el antipsicótico clorpromacina, el cual tiene severas contraindicaciones en un contexto de constantes estímulos traumáticos como los que se encuentran en una guerra. En una primera impresión, estos fármacos parecían ser efectivos, ya que los problemas mentales entre los soldados disminuyeron severamente. Pero el éxito fue efímero. Si bien los síntomas inmediatos se suprimieron, las cicatrices psicológicas a largo plazo fueron aún peores, con un aumento significativo de casos de estrés postraumático entre veteranos, sin contar aquellos que volvieron adictos a la heroína y los calmantes. La guerra de Vietnam terminó oficialmente el 30 de abril de 1975. Los soldados que lograron regresar lo hicieron con graves discapacidades físicas o con severos casos de adicción y estrés postraumático. De hecho, se estima que el 30% de las tropas sufrieron algún tipo de estas aflicciones luego de volver a los Estados Unidos. Se estima que el 10% del personal de menor rango regresó con adicciones a la heroína, que decantaron en vidas ligadas al crimen.
Por supuesto, las drogas no fueron las únicas culpables. El regreso a casa fue complicado, con una economía frágil y poco apoyo estatal para que pudieran reanudar su vida. En general, los veteranos fueron despreciados y encontraron pocas oportunidades laborales. Como bien marcaba la inscripción en el casco del soldado, la guerra es el infierno. Pero ese castigo se extendió más allá de la duración del conflicto. Las vivencias en Vietnam marcaron a fuego a toda una generación de jóvenes norteamericanos, dejando cicatrices que aún hoy son palpables. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué otras experiencias bélicas te gustaría que exploremos? Gracias por acompañarnos. Nos reencontraremos en la próxima entrega de Historia Militar.